es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Pueden tomar asientos, por favor. Creo que cada coyuntura que se presenta en la vida de una nación y en el mundo en sentido general es parte del propósito de Dios para que su iglesia cumpla con su asignación con la gran comisión. Si no lo entendiera de esa manera, creo que nuestro trabajo en gran medida sería cualquier cosa menos hacer la obra de Dios. Anoche, al meditar sobre tantos debates que se han producido en relación a la vacuna contra el COVID, la manera descabellada como la gente hace referencia a la palabra de Dios sin conocerla, y la evidente necesidad que ante tanta ignorancia la gente tiene de la verdad, fui movido por el Espíritu, fui motivado por el Espíritu Santo para compartir esta palabra que he titulado Los anticristos ya están aquí. Y creo que es oportuna por dos razones. Número uno, se hace necesario llevar orientación a aquellos que no conocen la palabra de Dios, ni lo que la palabra de Dios dice sobre el tiempo final. Y número dos, o número uno fue eso. Número dos, edificar a la iglesia para el fortalecimiento de la fe de los creyentes en el contexto que nos está tocando vivir. Y número tres, anunciar al mundo la oportunidad que tienen de alcanzar la salvación por medio de Cristo Jesús antes que sea demasiado tarde. Hay tres propósitos envueltos ahí. En estos días, a través de todos los medios, se han estado comentando y opinando sobre el anticristo. Y yo sé que muchos de los que están aquí y los que nos sintonizan por los medios han escuchado eso, ¿verdad? Lo primero que yo oí en estos días era que si la vacuna era el sello del anticristo. ¿Cuántos escucharon eso? Yo no sé cuántas veces yo le he dicho a la gente que eso yo no creo que sea así, pero todos los días te preguntan, todos los días vuelven y te dicen, todos los días. Y yo a veces he pensado hacer un video y grabar el audio, y cuando la gente venga y me haga la pregunta se la pongo. Y me economizo gastar la energía otra vez. Pero eso no es más que parte del escenario que se ha presentado, que creo que está dentro del calendario profético. Pero de todas maneras uno advierte una inquietud en la gente, hablando, opinando y obviamente haciendo referencia a la Biblia y a lo que la Biblia dice al respecto, aunque mucha de la gente que hace referencia no conocen lo que la Biblia dice del tema. Así me tocó decirle a alguien que estaba hablando a través de un medio, digo, tú no sabes de lo que estás hablando. Bueno, porque yo he oído, entonces me dijo, es que esto no se trata de que tú has oído, es que tú tienes que, si tú te refieres a lo que dice la Biblia, tú tienes que decir lo que dice la Biblia. ¿Qué significa la palabra anticristo? Básicamente significa el que está o lo que están en contra de Cristo, o en lugar de Cristo, o una combinación de las dos ideas. Eso es anticristo. Uno que está en contra de Cristo o trata de usurpar el lugar de Cristo, o una combinación de las dos ideas. Cuando usted se va a la etimología del término, va a encontrar desde las palabras que en griego se traducen al español como anticristo. El término como tal
En la Biblia fundamentalmente lo utiliza el apóstol Juan en sus diferentes cartas. Sin embargo, la idea se vislumbra en muchos otros pasajes y hay otros términos con los cuales se refiere a lo mismo en diferentes cartas y pasajes bíblicos. Por ejemplo, Jesús advierte en Mateo capítulo 24, verso 24, sobre los falsos cristos y los falsos profetas. Y en Marcos 13, 22 también el mismo Cristo hace referencia a eso. Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, desde el verso 13 en adelante, habla del hombre de pecado, del hombre inicuo, refiriéndose a lo mismo. Igual referencia a esto hace el profeta Daniel en el capítulo 7, en el capítulo 8, y por supuesto Juan allá en Apocalipsis, cuando tuvo toda aquella experiencia en la isla de Patmos, que la relatan en todo el libro de Apocalipsis, sobre todo a partir del capítulo 13 en adelante. A partir de su definición sabemos que las referencias al anticristo en la Biblia tratan dos ideas fundamentales. Número uno, sobre un personaje o figura, y número dos, sobre una conducta o sobre un accionar. Todo lo que usted haya en la Biblia hablando del anticristo se refiere a una de estas dos cosas: sobre el personaje de manera particular o sobre la conducta que definirá o que define a ese personaje y que será asumida por muchas personas. Con respecto al personaje, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, orientando a la iglesia del primer siglo sobre la venida de Cristo, declara a partir del verso 1 lo siguiente. Si usted tiene su Biblia aquí o en su casa, es bueno que vaya leyendo, y es mucho mejor si lo puede marcar para que después lo lea al paso en su casa. Dice Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, se puso de moda el tema. Se puso de moda el tema. Y entonces Pablo, guiado por el Espíritu, dice: con respecto a ese tema, sobre la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Qué está diciendo Pablo? Usurpadores vendrán en nombre mío como apóstol de Jesucristo a decir cosas de la venida de Cristo que yo no he dicho. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Hay gente diciendo cosas que dicen que yo dije. Pero yo quiero que ustedes no se dejen mover, no se dejen engañar. Dice verso 3, que nadie los engañe en ninguna manera. Y aquí comienza a dar información, porque no vendrá, ¿quién? Cristo, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese que se opone a Cristo y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Impresionante.
Pablo aquí se está refiriendo a la segunda venida visible de Cristo, cuando todo ojo le verá, pero al mismo tiempo está anunciando a ese personaje siniestro que aparecerá en la escena mundial encabezando la rebelión contra Dios. En Apocalipsis 13, el apóstol Juan en la isla de Patmos ve en visión la aparición de este personaje señalado en el lenguaje escatológico de Apocalipsis como la bestia, que no es más que una figura de poder que irrumpe en la escena mundial. Mire cómo lo dice Juan, aquí en el capítulo 13, verso 1 en adelante de Apocalipsis. El dragón se paró sobre la arena del mar. ¿Quién es el dragón? El diablo. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas habían nombres blasfemos. Todo ese lenguaje se refiere a poder, a dominio, a autoridad, a reinos, que en un estudio escatológico más detallado usted puede tener la explicación. La bestia que vi, es decir, el personaje, era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Eso tiene mucho que ver con lo que relata Daniel capítulo 7 y 8 sobre los imperios de la humanidad. Y el dragón, el diablo, le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿A quién? A ese personaje definido aquí como la bestia. ¿Quién le dio todo su poder? El diablo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Esta figura, descrita por Juan como la bestia, concentrará todo el poder mundial, político y religioso, con autoridad y dominio para conducir al mundo a la anhelada paz mundial, comenzando con un acuerdo entre árabes y judíos. Verso 16. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Le advertí que iba a decir muchas cosas y a algunos le iba a resultar pesado. Hoy como nunca la necesidad de un gobierno mundial se impone en la humanidad. Y ya para muchos es un tema de supervivencia, de seguridad en áreas tan sensibles como la salud, las finanzas, el manejo o administración de los arsenales nucleares, control demográfico, etcétera, etcétera. Esa es una realidad, de eso se está hablando y se impone como necesidad en el mundo. Lo que estamos viviendo en temas de salud es parte de eso. Es parte de ese condicionamiento. Con respecto a la conducta, ya me referí en primer lugar al personaje y ahora me quiero referir a la forma o a la otra, al otro enfoque que da la Biblia del anticristo con respecto a la conducta. En 1 de Juan capítulo 4 dice el apóstol: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, y preste atención a esto, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no se atreve a confesar que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Aquellos que niegan a Cristo, aquellos que desconocen a Cristo, aquellos que ridiculizan la persona y la vida de Cristo. Juan se refiere a conducta aquí, se refiere a posición ideológica como expresión de un pensamiento o una línea de pensamiento, como expresión de un ambiente contrario a la fe y que niega a Dios y que niega al Evangelio. De eso está hablando Juan. Pero Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 advierte lo que leíamos ahorita: no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está diciendo, vendrá algo primero que me va a anunciar la aparición o el tiempo de la aparición del anticristo. ¿A qué se está refiriendo Juan? A la apostasía, Pablo, a la apostasía. ¿Y qué es eso? Un famoso teólogo cristiano definió la apostasía de esta manera: la apostasía es una revuelta agresiva y definitiva contra Dios de manera frontal, y yo le añadí, o soslayada, pero en definitiva, rebelión contra Dios. ¿No es eso lo que se está sintiendo hoy en día? Y yo hablo de manera frontal porque hoy como nunca hay gente que de manera descarada se expresan en contra de Dios y no se sienten mal. Cosa que no pasaba hace 50 años, hace 40 años, quizás hasta hace 30 años. Pero hoy sí aparecen y lo dicen, lo declaran y no les avergüenza decirlo. Pero está también la gente que de manera soslayada o encubierta sale con todo tipo de doctrina rara, profanando el nombre del Señor. Y usted dice, ¿cómo pueden salir con una cosa como esa y hablar de que en nombre de Dios? ¿O cómo pueden hacer las cosas que hacen y calificarse como gente de Dios, como siervos de Dios, cuando lo que hacen es actuación de puros delincuentes? ¿Usted está entendiendo? En la segunda carta a Timoteo, describiendo el ambiente y la conducta de la gente que recibirá, elegirá, pedirá y deseará el anticristo, el apóstol Pablo, a partir del verso 1, dice un detalle interesante del tiempo que será en el cual aparezca el anticristo. Dice, y hablando de la gente, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire, hermano, con dos cositas de esa que menciona Pablo ahí, advirtiendo a Timoteo, es para uno alejarse de una persona. Con dos cualidades de esa, y ahí menciona como 10 o 12. Ese es el tiempo, ese es el tipo de gente
que estará dominando cuando entre en escena el anticristo. Cualquier parecido con la actualidad, yo no voy a decir que es coincidencia, es cumplimiento de lo que la palabra de Dios anunció. ¿Cuándo vendrá el anticristo? Esa es una pregunta que a ustedes le pueden estar haciendo en estos días, con toda la alaraca que se está hablando. Ok, voy a aceptar lo del anticristo. ¿Cuándo viene? La respuesta es simple: cuando la iglesia sea levantada de esta tierra. Yo te lo voy a repetir por si tú no lo entendiste. ¿Cuándo vendrá el anticristo? Cuando la iglesia se vaya. Yo se lo decía a gente que me decía, ¿me puedo poner la vacuna? Me dicen que están inyectando el chip. Digo, a mí no me importa si me inyectan chip, porque yo no voy a estar aquí. Yo voy a estar trasladado a un lugar mejor, donde no habrá COVID, donde no habrá polio, donde no habrá contaminación, donde no habrá nada, donde las calles son de oro, el mar de cristal, y Dios con su luz nos alumbrará. Aleluya. Según de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción, y este es un detalle importante para la iglesia, ya está operando el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es ese que detiene? El Espíritu Santo, que es el que guía a la iglesia. Por tanto, cuando la iglesia no está aquí, el Espíritu Santo no tendrá nada que hacer aquí. Por lo tanto, el anticristo hará lo que quiere hacer. Dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su segunda venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso, confirmando lo que después escribió Juan, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y como certifica, si usted lo quiere buscar, Daniel capítulo 9, 24 en adelante. ¿De qué estamos hablando? Hay un tiempo en que entrará en escena esa figura de poder mundial, de gobierno, de control, pero no lo hará por la fuerza, lo hará por aclamación de la gente mala que ya estará deseándolo. ¿Cuál es la atmósfera que sentimos? Por eso cuando uno habla de estos temas hay gente que se alarma, pero cuando uno va a la Biblia entonces uno entiende que las cosas se encajan. ¿Cuál es la atmósfera que sentimos? Rechazo a Dios, molestia con lo que la palabra de Dios dice, persecución. Países como Canadá, Noruega y otros tantos de la Unión Europea y muchos que están tratando de inscribirse en esa línea, ya te meten preso por tú decir que la homosexualidad es pecado. Tú vas a la cárcel por decir lo que dice la Biblia. No le importa la libertad de expresión, no le importa los derechos humanos, todo eso es discurso vacío. Y es bueno que la iglesia lo entienda, porque todo va
acondicionado al interés de esa fuerza que todavía es invisible, pero que está operando, como dice Pablo. Hay un espíritu de iniquidad operando. Solo que hay quien en el presente lo detiene, que es la iglesia. Este mundo no se ha ido por la borda, por la iglesia. Esto no se ha roto total por la iglesia que está aquí todavía. Por eso nosotros vamos a hacer y nos vamos a convertir siempre en el problema de ahora en adelante. Nosotros seremos el problema y descaradamente el diablo nos señalará como el problema. ¿Por qué? Porque lo que domina es el espíritu de iniquidad. Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No hay que ser un científico para darse cuenta, no hay que ser un teólogo para darse cuenta cómo las cosas se van formando y se van entendiendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dijo. Entonces va a entrar en escena esa figura de poder mundial, de gobierno, de control, pero no lo hará por la fuerza. Lo hará por aclamación. Apocalipsis 13:8 o 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ese es un dato importante que ahora no lo puedo tratar, pero después el Señor nos permitirá tratarlo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Se está dando cuenta? Es un poder mundial, es una figura de poder mundial que abiertamente hablará en contra de Dios. Hoy vi en un reporte de una de las cadenas internacionales donde sacaban la noticia que el actual presidente de los Estados Unidos elogiaba a todo el conglomerado LGTBQIIR, qué sé yo cuánto. Los elogiaba. En días pasados, una de las autoridades católicas de la nación americana le pidió al actual presidente norteamericano que por favor que no vaya a ninguna de sus iglesias porque él dice que es católico. ¿Usted está entendiendo? Le dijeron, por favor no venga aquí, que usted tiene problemas. Así como yo apoyo lo malo, así también blasfemo contra Dios. Esta figura, yo lo que estoy tratando de transmitirle, usted ve cómo el ambiente está indicando qué es lo que hay. Y yo no me estoy inventando nada, son cosas que ustedes la pueden comprobar por sí mismos. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Está hablando de la conducta de esa figura mundial. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero esto está, lo que Apocalipsis 3 está hablando de lo que va a hacer el anticristo cuando ya la iglesia se haya ido. También se le dio autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, ¿a quién? A la bestia, a esa figura. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Eso lo dice la palabra, verso 9, capítulo 13, Apocalipsis. Quiero concluir con dos ideas finales. Número uno, y una de las batallas que tenemos los pastores para hablar de estos temas, es que estos temas no son tan simples usted decirlo en unos minutos, porque tienes que conectar muchas cosas.
Usted se ha puesto a pensar, cuando Juan tuvo la revelación de Apocalipsis, era el año 95, 96 de esta era, hacen casi 2000 años. Y el Espíritu de Dios les reveló lo que iba a pasar en el futuro. Y hay cosas tan dramáticas que han pasado, y yo alabo al Señor porque yo recuerdo que cuando yo era un niño y se hablaban de estos temas, yo escuchaba gente decir, ¿y cómo es eso? De que va a venir alguien que pueda gobernar al mundo, una sola persona. ¿Eso es difícil ahora? ¿Y cómo es eso que va a venir alguien que va a controlar al mundo? El año pasado el mundo lo controlaron. Lo cerraron. Pero todavía no se ve quién es que tiene tanto poder para mover tantas teclas. Lo que hay ahora es el espíritu, el sentir, la inclinación. Todavía no se ha revelado, pero ya se siente. Y las condiciones están dadas. Y eso es bueno que la iglesia lo entienda. El momento profético que vivimos, a nuestro juicio, es la antesala de lo que la Biblia dijo del anticristo. Estamos en tiempo de apostasía, rebelión furiosa contra Dios, contra la fe, contra los pastores, contra los creyentes. En ocasiones porque los pastores o los religiosos son falsos y engañadores, o son considerados irracionales y perturbadores de la sociedad con sus enseñanzas y creencias. Otras veces porque dicen cosas que avergüenzan, porque su vida y su testimonio pone al descubierto la maldad de la humanidad. Cuando uno como cristiano dice o habla de la familia y los cristianos testifican de su familia, hay gente y de la obra de Cristo en su familia, y tiene una familia conforme a la voluntad de Dios y ha tenido la dicha de mantenerse así. Usted sabe qué hace la gente, se molesta con usted. Tú tienes un buen matrimonio estable, bien en armonía. Hay gente que se molesta y te vas a encontrar con gente, amiga, familia y relacionados que van a tratar de arruinarte el matrimonio, porque el matrimonio que Dios te ha dado los avergüenza a ellos por la vida que han llevado. La realidad del momento es que los anticristos ya están aquí, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:18. ¿Quiénes son los anticristos? Aquí Juan lo explica. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron, el anticristo viene. Por eso ahora han surgido muchos anticristos. ¿Quiénes son esos? Copias, enviados que anuncian lo que viene, prototipos. Dice Juan, habéis oído que el anticristo viene, pero así ahora han surgido ya muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Oh my God. Aleluya. Parece que Juan está hablando en el año 2021. Es impresionante. Una de las cosas más terribles que está pasando hoy es que tú no sabes a quién creerle. Aparece tanta gente en nombre de Dios diciendo cosas que tú dices, ¿y dónde que está la verdad?
Y de repente aparece una persona que hasta unos años atrás tuvo un buen testimonio. De repente sale con uno disparate que tú dices, pero nunca leyó la Biblia. ¿Cómo es posible? Ese es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo final. Hay que entender el momento profético. Hay que entender el momento profético para prestarle atención a la advertencia de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Cuídense, tengan cuidado, no se lleven que le digan que escucharon de mí o que yo le mandé una carta. Cuídense y no se dejen mover. Aleluya. En segundo lugar, la iglesia debe estar alerta, como dijo Pablo, para que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. No debemos alarmarnos, sino saber que está ocurriendo lo que la palabra de Dios anunció. Y yo le agrego, no se dejen engañar ni por discursitos conciliadores o políticamente correctos de impíos con ropa de líderes cristianos, pero que en el fondo niegan la fe. Ya hemos visto y seguirán apareciendo en el escenario de la sociedad pastores o líderes cristianos apoyando el aborto. Ya hemos visto y seguirán apareciendo pastores o líderes cristianos apoyando la eutanasia, el casamiento de personas del mismo sexo, la sodomía, el bestialismo, la pederastia, etcétera, etcétera, etcétera. Van a aparecer cosas como esa. No se sorprendan ni se alarmen, dice la palabra. No te dejes confundir. Iglesia, no te dejes confundir. Los anticristos ya están aquí. Pastor, ¿y qué yo debo hacer? ¿Asustarme? Pablo dijo allá en 2 Tesalonicenses 2, no se alarmen, ni se dejen mover. Esa es la instrucción. No te alarme, que no mengue tu fe. Al contrario, yo diría, alégrate, celebra, alaba, porque tu redención está más cerca de lo que tú habías pensado que estaba. ¡Aleluya! Esa es la realidad. Esa es la realidad. No te dejes confundir. Iglesia, es el último tiempo. Los anticristos están aquí ya. Con ropa religiosa o con ropa de humanista o con ropa de figura pública o con ropa de gente buena. Los anticristos, los que niegan a Cristo, los que están en contra de Cristo, los que promueven cosas contrarias al mensaje de Cristo, ya están aquí. Llegaron. ¿Y qué significa eso? Que nuestra redención está cerca, que Cristo está a la puerta, que el encuentro con nuestro Salvador en el aire está a punto de ocurrir. Está más cerca que nunca. Está más cerca de lo que pensamos. Es sorprendente cómo nuestras iglesias que se caracterizaban por anunciar la venida de Cristo, ya ese tema no está en la agenda ni en el programa de la mayoría de nuestras iglesias. Ese tema no importa ya. Es más, escuché un famoso pastor latino muy influyente en Estados Unidos decir: el cielo de nosotros está aquí. Ahora entendí una nueva revelación. El cielo de nosotros está aquí. Yo creo que por eso la mujer lo votó.
Esperemos de todo eso, no se alarmen. Afírmense en la fe. No se alarmen. Que Ezequiel Molina dijo, no se alarmen. Afírmense en la fe. Que dijeron tal cosa, no se alarmen. Afírmese en la fe, agárrese de la palabra, embarácese de la palabra, aliméntese de la palabra para que a usted no lo muevan de su forma de pensar ni de creer. Porque todo el trabajo de los anticristos es tratarte de arrastrar, de moverte de la fe. Por eso termino con este consejo final que es sencillo. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y yo le añado, y el que no se ha convertido, aproveche la oportunidad que todavía tiene de arrepentirse de su pecado y convertirse a Cristo para alcanzar salvación y vida eterna. Ese es mi consejo para todo el que me escucha. Si lo haces, amigo o amiga que estás aquí o estás a través de los medios, si lo haces, pase lo que pase, estarás seguro en esta vida y en la venidera. Porque esa es la seguridad de los que han confesado y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Pase lo que pase, yo voy a estar bien. Pase lo que pase, yo voy a estar bien. Procura que tu familia también pueda estar bien. Procura que tus amigos también puedan estar bien. Pase lo que pase, nosotros estaremos bien porque estamos con Cristo. Que Dios te bendiga, iglesia. Padre, gracias por tu palabra. He tratado de dar lo que pusiste en mi corazón y he tratado de comunicarlo de la mejor manera.